Buen día. A continuación, trataremos el rubro de hipertensión arterial en su segunda parte, o hipertensión arterial 2. Como veíamos, la clasificación de hipertensión arterial en relación a la intensidad o la gravedad o severidad de las mismas cifras y en relación al daño a órgano blanco y factores de riesgo, nos pueden establecer, de hecho, la tabla en la cual lo podemos tener en riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo bajo moderado, riesgo moderado alto, riesgo alto y riesgo muy alto. De esa manera podríamos nosotros tener que el tratamiento de hipertensión arterial también va ligado a consensos de recomendaciones y de clasificaciones por múltiples instituciones. El JNS 8, lo que es la clasificación en este caso que emitió el bloque, en este caso americano, a través de Estados Unidos y en combinación con la American College of Cardiology y American Heart Association, establece algunos rubros que son controversiales. Esta diapositiva lo marca. Vean ustedes cómo aquí, como algo, vamos a decir, diferente que se estableció en ese tiempo, es que las personas por abajo de 60 años de edad, el inicio del tratamiento farmacológico era a partir de 140 de presión arterial sistólica y a partir de 90 de presión arterial diastólica, como todos sabemos que es el rubro de hipertensión arterial. Y su meta de tratamiento era exactamente igual, mantenerla por debajo de 140 y 90. Mientras que en las personas igual o mayor de 60 años de edad, esto se elevaría 10 milímetros de mercurio más a igual o mayor de 150-90 presión arterial sistólica y 90 presión arterial diastólica, mientras que la meta de la presión arterial terapéutica era por debajo de estas cifras. Y establecía también que la meta de tratamientos en pacientes arriba de 18 años de edad con enfermedad renal crónica era igual a la de la población general, o sea, menor de 140-90, al igual que el paciente diabético. Y esto generó mucha controversia, ya que el nivel de riesgo que se categoriza en el paciente diabético y el paciente con enfermedad renal, aparentemente en tratamiento aquí no tenía ninguna relación con la población general. Por esa razón, permeó mucho más los conceptos, ¿verdad?, y los lineamientos de las guías europeas y por ende también impacta más en el Consenso Mexicano de Hipertensión Arterial. Vemos cómo el tratamiento del paciente hipertenso es un tratamiento global. El tratamiento, existe un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico se establece en un tratamiento no farmacológico y en un tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico está a base de dieta hiposódica. Como veíamos, realmente la importancia de la sal como factor de la relación soluto-solvente, todo paciente, independientemente de su sensibilidad a la sal, debiera de tener una dieta hiposódica y esto va a contribuir de una manera global en el manejo integral del paciente. Una adecuación del índice de masa corporal, ya que sobrepeso y obesidad por sí solos establecen y perpetúan el riesgo de hipertensión arterial y su deterioro estructural y funcional. Entonces, todos los pacientes tendrían que tener una adecuación del índice de masa corporal a tender a acercarse más a la normalidad, cercano a 25 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Vemos cómo el ejercicio es parte importante, pero sí hay que hacer énfasis en que el ejercicio tiene que ser individualizado y estratificado en cada paciente en particular. Como sabemos desde el punto de vista fisiológico, un ejercicio aeróbico va a incrementar al menos 30 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica. Esto implica que si una persona normal tiene 120 milímetros de mercurio, a la hora que se va a ejercitar, va a incrementar a 150 o 160 o más de presión arterial sistólica en condiciones normales. Si un paciente no está bien tratado y es un paciente hipertenso y se somete a un programa de ejercicio al azar o no individualizado, vamos a tener un incremento en el riesgo de complicaciones agudas de este grupo de pacientes. Eliminación de tabaquismo, sin duda alguna. El tabaquismo por sí solo es un mecanismo perpetuador y de inestabilidad de placas ateroscleróticas, motivo por el cual no existe ninguna justificación para mantener el tabaquismo en este grupo de pacientes y se debieran de someter a un programa institucionalizado e individualizado para la eliminación del mismo. El rubro farmacológico es algo importante, ya que por mucho tiempo hubo muchos fármacos que estos eran de difícil de aceptación, eran fármacos con una farmacocinética y farmacodinámica muy restringida y con una efectividad cuestionable.
hoy por hoy tenemos un arsenal terapéutico bastante amplio, en el cual lo podemos ejemplificar en esta diapositiva. Tenemos fármacos diuréticos, como el caso de hidroclorotiazida, entre otros. Tenemos el caso de betabloqueadores, como metoprolol, entre otros. Tenemos el caso de bloqueadores de canales de calcio, como amlodipino, entre otros. Tenemos el caso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el caso de enalapril, entre otros. El caso de bloqueadores de receptores de angiotensina 2 o antagonistas de receptores de angiotensina 2, como el caso de los sartán, entre otros. Hubo en un tiempo bloqueadores directos de renina, como el caso de Lisquiren. Hoy por hoy no existen, sin embargo, en un futuro posiblemente tengan se vayan a reintegrar en este arsenal terapéutico. Hoy por hoy lo mencionamos como un aspecto meramente histórico. Tenemos fármacos como el caso de bloqueadores neuronales como alfa-metil-dopa, el caso de vasodilatadores como hidralazina, que si bien es cierto, tienen un efecto terapéutico bastante restringido y limitado, tienen un poder teratogénico totalmente bajo, motivo por lo cual son piedras angulares en el tratamiento de la hipertensión arterial en los pacientes con hipertensión arterial asociada al embarazo, llámese preeclampsia, llámese eclampsia. El tratamiento de hipertensión arterial puede estar en pacientes que no tengan condiciones especiales, solamente que tengan hipertensión arterial per se. Y para esto se utilizan fármacos diuréticos tiazídicos o clortalidona, beta bloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora, bloqueadores de receptor angiotensina 2 y calcio antagonista de acción prolongada. Mientras que si el paciente tiene alteraciones, en este caso, afectaciones y condiciones clínicas especiales, vamos a tener algunos otros tipos de elementos. Los fármacos diuréticos tiazídicos, clortalidona, hidroclorotiazida como fármacos predominantes, diuréticos de asa, como el caso de furosemida, que se utilizan solamente que el paciente tenga datos de aldosteronismo secundario, como el caso de edema de miembros inferiores, o datos de insuficiencia cardíaca, bloqueadores de receptores de aldosterona, como el caso de espironolactona, muy utilizados en pacientes con cardiopatía isquémica reciente o pacientes con insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial refractaria. Beta bloqueadores, como el caso de metoprolol y propranolol, con algunas características cada uno, como vamos a ver, inhibidores de la enzima convertidora, como el caso de captopril y enalapril, bloqueadores de receptores de angiotensina 2, como el caso de angiotensina 2. Podemos hacer un pequeño paréntesis en esta diapositiva, ya que de los fármacos diuréticos sí es cierto, tenemos clortalidona, tenemos hidroclorotiazida, que estos dos son fármacos muy importantes hoy por hoy como fármacos sinergistas, ya que se combinan muy bien con inhibidores de la enzima convertidora, con bloqueadores de receptor angiotensina 2 y en ocasiones con algún calcio antagonista o beta bloqueador para hacer un tratamiento combinado. Insistimos mucho en el caso de furosemida, tiene un efecto antihipertensivo muy restringido, pero ayuda mucho para la distribución de líquidos a nivel intersticial en el caso de insuficiencia cardíaca o el caso de edema de miembros inferiores. El caso de los beta bloqueadores, tenemos un arsenal bastante amplio. Hay que recordar que en beta bloqueadores tenemos que tener el concepto de selectividad, el cual esto, si bien es cierto, es relativo. Los fármacos no selectivos, específicamente el prototipo es propranolol. Entonces, propranolol es un medicamento que se utiliza muy poco como tratamiento antihipertensivo. Se utiliza específicamente en aquellos pacientes que tienen estados hiperkinéticos, que tienen cefaleas reactivas, por ejemplo, que tengan cefalea migrañosa o que en un momento dado tengan estados hiperkinéticos como taquicardia sinusal, y son medicamentos que proveen aparte un efecto adicional ligeramente ansiolítico. Entonces, propranolol se utiliza para aquellos pacientes habitualmente jóvenes que tienen cronotropismo exagerado y que en un momento dado pudieran tener cefalea reactiva o cefalea vascular. Tenemos otro grupo de elementos, ¿verdad?, que son que tienen cardioselectividad, si bien es cierto no absoluta, pero a través del tiempo han demostrado mucha utilidad, como es el caso de metoprolol. Metoprolol tenemos dos grupos específicos, lo que es tartrato de metoprolol y succinato de metoprolol. Todos los estudios benéficos han sido hechos con succinato de metoprolol, ya que este confiere una tasa de absorción y una tasa de farmacocinética y farmacodinámica más preferencial. El índice, en este caso, la vida media a través del día se conserva mucho mejor con succinato de metoprolol que con tartrato de metoprolol. Motivo por lo cual, si la disponibilidad del paciente es tartrato de metoprolol, se tiene que adecuar a las condiciones específicas de cada paciente.
Los inhibidores de la enzima convertidora, sin duda alguna, fueron un parteaguas en la historia de la medicina. Alrededor de 1977, 78, 79 en la actualidad, han probado de una manera amplia su efectividad y han sido un parteaguas en el arsenal terapéutico cardiovascular, específicamente en el paciente con hipertensión arterial y con insuficiencia cardíaca. Inicialmente con captopril, posteriormente enalapril, lisinopril, fosinopril, moexipril, ramipril, trandolapril, cilazapril, etcétera, etcétera. Estos pueden tener algunas diferencias. Las diferencias pueden tener radical y sulfidrilo, como el caso de captopril, pueden tener doble vía de eliminación, como el caso de moexipril, pero sin embargo, todos ellos se comportan de una manera bastante favorable. Son fármacos que tienen efecto cardioprotector, son fármacos que mejoran el trabajo cardiovascular, son fármacos que incrementan la capacidad de ejercicio de los pacientes, son fármacos que tienen efecto antiinflamatorio, que tienen efecto antioxidante y son fármacos que en un momento dado constituyen un factor de beneficio porque retrasan la presencia de diabetes y retrasan en ocasiones la presencia de riesgo renal en algunos pacientes en particular. ¿Cuál es la diferencia de este grupo de medicamentos? Que su tasa de aceptación o de tolerancia no es tan preferencial en ocasiones, ya que la presencia de tos por involucro del sistema bradiquinínico va a traer como consecuencia edema orofaringio, que el paciente va a tener tos seca constante, ¿verdad? Incapacitante en ocasiones y que en la mayoría de los pacientes conlleva a un abandono en el tratamiento. Esto se comporta, si bien es cierto, los fármacos más recientes, como el caso de ramipril, ¿verdad? Tienen un efecto de mayor tolerancia, el efecto deleterio sigue siendo importante en este grupo de pacientes. El efecto colateral más frecuente es la presencia de tos, mientras que este mismo efecto vasoactivo puede condicionar la presencia de angioedema. Angioedema, si bien es cierto, es raro, sería el efecto más importante o más severo deleterio del uso de inhibidores de la enzima convertidora. Sería el efecto más grave. En el mismo perfil, muy similar del perfil de mejoría desde el punto de vista sistémica de los inhibidores de la enzima convertidora, aparecieron posteriormente alrededor de 1995 los bloqueadores de receptores de angiotensina 2 o antagonistas de receptores de angiotensina 2, los cuales tendríamos losartán, valsartán, irbesartán, candesartán, telmisartán, acilsartán, olmesartán, etcétera, etcétera. Todos estos fármacos han demostrado también un efecto muy importante hoy en el paciente hipertenso y para disminuir factores de riesgo de una manera importante. A diferencia de los inhibidores de la enzima convertidora, la posibilidad de tener tos es bastante baja, menor del 1 o 2%, mientras que con los inhibidores de la enzima convertidora van desde el 7 hasta el 25%, dependiendo el producto a evaluar. Entonces, estos fármacos hoy por hoy tienen un perfil de adherencia bastante adecuado en los grupos de pacientes y permite hacer combinaciones con algunos otros rubros, como el caso de diuréticos, como el caso de calcio antagonistas, y si se contraindican completamente con el uso simultáneo de ARA2 con IECAS o IECAS con ARA2. Hay una contraindicación absoluta en la práctica actual. Existen fármacos como el caso de calcio antagonistas. Los calcio antagonistas, hay tres grandes grupos. Uno de ellos es los calcio antagonistas dihidropiridínicos, los tradicionales, el caso de nifedipino, el caso de amlodipino y el caso de felodipino. Estos medicamentos tienen un efecto antihipertensivo bastante adecuado, tienen sistemas de liberación muy preferenciales en la actualidad, ya que tienen sistemas de liberación GITS o sistemas de liberación OROS, que es un sistema gastrointestinal en que el paciente tiene una liberación constante durante 24 horas. O tiene un sistema de doble capa en el cual tenemos un núcleo de medicamento en el cual va recubierto por un material que en este caso es un material protector. Esta misma capa va otra vez cubierta por un núcleo o matriz de fármaco y obviamente con otra capa entérica posterior. Entonces este sistema doble capa es un sistema más barato que el sistema GITS o el sistema OROS y nos permite tener una liberación no abrupta en este caso del calcio antagonista. Estos fármacos son vasodilatadores, pueden tener edema de miembros inferiores, eso es algo que puede ser frecuente, pueden tener rubefacción, pueden tener cefalea.
Estos son los efectos colaterales más frecuentes de este grupo de pacientes. Sin embargo, hay otros grupos que son los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, cual tenemos una subdivisión. El caso de verapamilo, el fenilalquilamínico, es un fármaco que inicialmente se utilizó como antiarrítmico y posteriormente como antihipertensivo, y hoy por hoy se utiliza también en este grupo de pacientes para evitar espasmo coronario. Otro fármaco, el caso de diltiazem, es un efecto de benzodiazepínico y este fármaco tiene un poder antihipertensivo muy restringido. Sin embargo, se utiliza hoy mucho en pacientes que tienen inestabilidad endotelial a nivel coronario y que tienen espasmo coronario. Y se puede utilizar en este grupo de pacientes que tienen asociación a cardiopatía isquémica. Tenemos otro tipo de fármacos que se utilizan en una línea más secundaria, como es el caso de alfa-1 bloqueadores, el caso de prazosin, cual se utiliza mucho en pacientes con hipertensión arterial que tienen incluso insuficiencia renal y se utiliza como fármacos de tercera o de cuarta línea. Como comentábamos hace rato, incluso los agonistas centrales alfa-2, como el caso de metildopa, y vasodilatadores directos, como el caso de hidralazina, son fármacos con una actividad o una efectividad antihipertensiva muy restringida, pero tienen nulo efecto teratogénico y hoy por hoy forman parte de la piedra angular en tratamiento de este grupo de pacientes con hipertensión arterial asociada al embarazo. El caso de alfa-metildopa y el caso de hidralazina. ¿Cuál sería el esquema de pacientes terapéuticos desde el punto de vista farmacológico al paciente que no tiene condiciones especiales, solamente tiene hipertensión arterial? Estos pacientes, la meta de tratamiento es menos de 140/90. Y estos pacientes, obviamente, se puede utilizar con prácticamente cualquier rubro, con diuréticos tiazídicos, con inhibidores de la enzima convertidora, con bloqueador de receptor angiotensina 2, con calcio antagonista o con beta bloqueador. Es muy importante que si la meta de tratamiento es 20 milímetros de mercurio mayor en la presión sistólica o 10 milímetros de mercurio mayor en la presión diastólica, el paciente puede iniciar o debe iniciar con un tratamiento combinado. No se recomiendan monoterapia con beta bloqueadores en enfermos por arriba de 60 años de edad. Y hay que vigilar la presencia de hipocalemia en el caso del empleo de fármacos diuréticos. Si el paciente tiene hipertensión arterial sistólica aislada, también la meta de tratamiento es menor de 140/90. Y esto se puede utilizar con diuréticos tiazídicos, con ADA2 o con calcio antagonista. Repito, esto frecuentemente se ve en el paciente anciano y se puede hacer como una segunda línea combinación de fármacos de la primera línea. Si el paciente, como una condición clínica especial, tiene, en este caso, hipertensión arterial y no tiene insuficiencia cardíaca por arriba de 80 años, se considera que la meta de tratamiento es menor de 150 milímetros de mercurio y se puede lograr con diuréticos o con calcio antagonistas. Y estos hay que titularlos, ¿verdad?, hasta obtener el efecto, y no se recomienda en este grupo de pacientes utilizar beta bloqueadores por la edad avanzada de los mismos. Si el paciente tiene diabetes mellitus y tiene alteraciones estructurales o funcionales como microalbuminuria, enfermedad renal, cardiovascular u otros factores de riesgo, la meta de tratamiento es menos de 130/80. Vean ustedes que esto es diferente al JNS8, que establecía 140/90. Y aquí la meta es menos de 130/80 y estaría supeditado principalmente con medicamentos como inhibidores de la enzima convertidora o bloqueadores de receptor de angiotensina 2. Si el paciente no logra su control, como una segunda línea, se puede combinar con calcio antagonistas. Y hay que considerar un diurético de asa en enfermos que tengan enfermedad renal, en este caso nefropatía, o sobrecarga de volumen. Si el paciente tiene diabetes mellitus, pero no tiene condiciones clínicas asociadas, aparte, se puede utilizar IECAS o ARA2, se puede utilizar calcio antagonistas o diuréticos tiazídicos y hacer una combinación con IECAS y calcio antagonistas como una segunda línea de tratamiento. Si el paciente tiene síndrome metabólico, ¿verdad?, la meta de tratamiento va a ser tener menos de 140/90, como es la población general, y esto se logra habitualmente con fármacos como IECAS, ARA2 o calcio antagonistas. Si el paciente tiene, aparte, ¿verdad?, una enfermedad cardiovascular de coronariopatía o de cardiopatía isquémica, angina estable, infarto de miocardio reciente, insuficiencia cardíaca o hipertrofia ventricular izquierda, todos ellos conllevan una meta de tratamiento menor de 140/90. En el rubro de enfermedad cardiovascular
en este caso cardiopatía isquémica estable, IECAS o ARA2 es el fármaco predominante. Y se puede agregar calcio antagonista y hay que evitar calcio antagonistas como nifedipina y combinación de IECAS con ARA2. No hay que recordar que la nifedipina como fármaco vasodilatador, su uso en cardiopatía isquémica es controversial, ya que en ocasiones puede incrementar el riesgo de cardiopatía isquémica. Los fármacos dihidropiridínicos, en este caso nifedipina en especial, se recomienda evitarlos. Si el paciente tiene angina estable, los beta bloqueadores son un fármaco bastante útil en este rubro de pacientes. Si el paciente tuvo un infarto miocardio reciente, hay múltiples estudios que avalan el uso de beta bloqueadores y ECAS, ¿verdad? En este grupo de pacientes. Si el paciente tiene intolerancia a IECAS, se puede utilizar ARA2. Como fármacos de segunda línea o como medida de segunda línea se puede agregar un calcio antagonista si el beta bloqueador está contraindicado. Y si el paciente tiene datos de falla cardíaca aguda, no hay que olvidar que el beta bloqueador tiene también un uso restringido en este grupo de pacientes. Ahora, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, la meta de tratamiento es igual a menos de 140/90 y esto se logra con diuréticos, en este caso de ASA, borradores de potasio, beta bloqueadores y ECAS y ARA2 en caso de que haya intolerancia al IECA. Se puede hacer una combinación de segunda línea, en este caso inhibidor de la enzima convertidora con hidralazina, si el IECA o el ARA2 están contraindicados. Si el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, está plenamente demostrado que IECAS, ARA2, calcio antagonistas, diuréticos tiazídicos son los fármacos predominantes de primera línea y se pueden hacer combinaciones de fármacos de primera línea en el dado caso que la meta de tratamiento sea 20 milímetros superior en la presión sistólica y 10 milímetros superior a la presión diastólica. Si el paciente tiene insuficiencia renal, la meta de tratamiento es menos de 130/80 y esto se logra con IECAS o ARA2. Si el paciente tiene nefropatía no diabética, pero tiene proteinuria, el paciente va a tener también como meta menos de 140/90 y se logra con IECAS, con ARA2, que han demostrado un retraso en la progresión de la proteinuria y del síndrome nefrótico en este grupo de pacientes y también con algunos fármacos diuréticos. Como farmacoterapias de segunda línea, se pueden hacer combinaciones de la primera línea y hay que hacer una monitorización de la función renal y de los niveles de potasio por el daño preestablecido de este grupo de pacientes. Algo importante, hay contraindicaciones para el uso de fármacos antihipertensivos bien definidas y estas pueden ser absolutas o relativas. En el caso de diuréticos tiazídicos, la gota es una contraindicación absoluta, ya que estos son fármacos que incrementan los niveles de ácido úrico. Y contraindicaciones relativas sería síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, embarazo, hipercalcemia o hipocalcemia. De los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina hay contraindicaciones absolutas que son el embarazo, el edema angioneurótico, la hipercalemia y la estenosis renal bilateral. Hasta hace poco tiempo, la estenosis renal unilateral también era una contraindicación absoluta. Hoy por hoy se establece que tendría que ser estenosis renal bilateral. Si el paciente tiene estenosis renal unilateral, no sería una contraindicación absoluta para el uso de IECAS. Y una contraindicación relativa es mujer en edad fértil, ya que de manera no programada podrían tener, ¿verdad?, la presencia de un embarazo no planeado, como ya lo comentamos, y esto tener efecto teratogénico en el producto. Los bloqueadores de receptores de angiotensina 2 están también estrictamente contraindicados en embarazo, en hipercalemia y en estenosis renal bilateral, y también tiene una contraindicación relativa en mujer en edad fértil, ya que este tendría que tener un control de natalidad bastante estricto. Hay contraindicaciones, por ejemplo, para el caso de calcio antagonistas dihidropiridínicos, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca y taquiarritmia, ¿verdad? Están teniendo una contraindicación relativa el uso de nifedipino, el uso de amlodipino o de felodipino, que son dihidropiridínicos. El caso de calcio antagonistas, en este caso no dihidropiridínicos, como el caso de verapamilo y de diltiazem, hay una contraindicación absoluta en bloqueos auriculoventriculares de segundo o de tercer grado. Bloqueos trifasciculares también está contraindicado, ya que esto puede exacerbar el grado de bloqueo y poder acelerar la necesidad de un marcapaso artificial para la estimulación eléctrica del corazón de estos pacientes. También están contraindicados en una falla grave del ventrículo izquierdo, una insuficiencia cardíaca aguda severa, están contraindicados de manera absoluta.
Los beta bloqueadores están contraindicados de manera absoluta en asma y también en bloqueos auriculoventriculares avanzados de segundo o de tercer grado. Y tiene una contraindicación relativa a los beta bloqueadores en síndrome metabólico, en intolerancia a la glucosa, en atletas y enfermos físicamente activos y en EPOC. Tiene una contraindicación relativa. Hasta hace poco tiempo era absoluta. Hoy por hoy se considera como contraindicación relativa. Y los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, en el caso de espironolactona, están contraindicados en insuficiencia renal aguda y en hipercalemia. Este cuadro ejemplifica las contraindicaciones absolutas, en los cuales, si nosotros vemos en rojo, la contraindicación absoluta que todos los comités de recomendación internacional llegan a un consenso es el uso de IECAS con ARA2. No está permitido bajo ningún rubro, bajo ninguna indicación. Hay otros elementos de tratamiento aparte de los farmacológicos, que es el tratamiento quirúrgico. Y en el caso del paciente hipertenso, podemos tener tratamiento quirúrgico convencional o tratamiento quirúrgico intervencionista. En el caso, por ejemplo, de extirpación de un feocromocitoma o de una tumoración suprarrenal, una tumoración que en este caso, o un hipernefroma o tumor de células claras, la extirpación obviamente forma parte del tratamiento. Y esto en ocasiones el paciente puede llegar a tener incluso curación total. Sin embargo, hay tratamientos intervencionistas también, que pueden ser tratamientos de angioplastía, dilatación, colocación de stent, o en un momento dado, hoy por hoy está todavía en discusión a nivel de los foros mundiales la posibilidad de hacer una ablación de las arterias renales, que esto es con la intención de seccionar o interrumpir la inervación de la arteria renal y por ende esto contribuirá a una disminución de la presión arterial. Esto no se ha demostrado en el caso de la ablación y hoy por hoy todavía está en estudios constantes para determinar su importancia en el arsenal terapéutico. Sin duda alguna, el tratamiento quirúrgico intervencionista sigue siendo una realidad. Este es un ejemplo, paciente que tenía una coartación de la aorta y vemos cómo tuvo una angioplastía con la colocación de una endoprótesis o endoférula, en el caso de un stent, como vemos ahí en la aorta, inmediatamente en el inicio de la aorta descendente torácica, después del callado aórtico. Y esto para tratar de subsanar la obstrucción que la coartación de la aorta producía. También podemos tener tratamiento quirúrgico, este es un ejemplo dado, es una reparación, en este caso, de una coartación de la aorta, ya sea con sutura directa, si la longitud de la estenosis lo permite, o si no, con la colocación de tubos, o en este caso de parches de dacrono de teflón, de Gorotex o de materiales especiales para poder subsanar esta misma obstrucción. ¿Qué pronóstico tienen estos pacientes? El pronóstico del paciente con hipertensión arterial está relacionado tanto a la gravedad de la elevación de la presión arterial y la presencia de enfermedades cardiovasculares adicionales. El tratamiento insuficiente de la hipertensión arterial y subutilización de la combinación de terapia farmacológica va a empeorar los resultados, mientras que los protocolos de manejo con tratamientos combinados a dosis fijas pudieran teóricamente mejorar un poquito más el apego al tratamiento y por ende disminuir el riesgo de enfermedad o afectación estructural y funcional en este grupo de pacientes. Vemos como el daño asintomático órgano blanco es común en este grupo de pacientes, porque producen hipertrofia ventricular izquierda, pueden tener enfermedad renal crónica, pueden tener microalbuminuria, el índice tobillo-brazo puede estar afectado y la velocidad de onda de pulso también afectada, indicando alteraciones en la circulación periférica. Hay complicaciones como eventos vasculares cerebrales bastante definidos, cardiopatía isquémica definida como infarto de miocardio, angina o necesidades de intervencionismo coronario, revascularización miocárdica, insuficiencia cardíaca, claudicación intermitente, enfermedad renal crónica, retinopatía avanzada, entre muchos. Aquí podemos ver un caso clínico en este tipo de contexto. Paciente masculino de 32 años de edad que refiere cefalea y acúfenos. A la exploración física tiene una tensión arterial 170 sobre 100 milímetros de mercurio en brazo derecho y tensión arterial de 128 sobre 84 milímetros de mercurio en el brazo izquierdo, obviamente demostrando una diferencia importante en la presión arterial entre ambas extremidades. Y esto trae como consecuencia una disminución de la intensidad de los pulsos arteriales en ambos miembros inferiores. Sin duda alguna, ¿verdad? Si colocamos una pregunta, señale cuál es el diagnóstico más probable,
entre estenosis aórtica congénita, hipertensión arterial esencial, derrame pericárdico o coartación de aorta, la respuesta sería coartación de la aorta, ya que esta encaja perfectamente bien en esta alteración clínica del paciente y con este hallazgo de exploración. Se ejemplifica en este rubro, en esta pieza anatomopatológica, como vemos, ¿verdad?, que existe una disminución importante en el calibre, ¿verdad?, de posterior al arco aórtico, y esta interrupción condiciona la presencia de coartación de la aorta con hipertensión arterial sostenida. Señale el método diagnóstico de elección en este paciente en particular. La teleradiografía de tórax, sin duda alguna, nos puede dar el signo de Rosler, en el cual tenemos erosiones subcostales importantes en este grupo de pacientes. Podemos tener un signo de 3 invertido a nivel de los grandes vasos, y eso puede determinar la posibilidad de discernir la posibilidad de coartación de la aorta. Angiotomografía de tórax es un elemento muy importante. Electrocardiografía pues nos puede condicionar sobrecarga histórica crónica, que sería hipertrofia ventricular izquierda, y el ecocardiograma con contraste, pues prácticamente en ausencia de un cortocircuito intracavitario, pues prácticamente no nos daría mucha información. Entonces la respuesta sería angiotomografía de tórax, ya que esto hoy por hoy, como lo vemos aquí, por un método completamente no invasivo, con la inyección endovenosa de medio de contraste y con equipamiento especial de tomografía, con software específicos, podemos ver la localización de la coartación de la aorta, el comportamiento distal de la misma coartación, que es una dilatación postestenótica, con una hipoplasia de la parcial de la porción proximal, y vemos cómo en este caso la arteria mamaria, ven ustedes, tiene un tamaño impresionantemente grande, y de esa manera condiciona la fisiopatología y los cambios estructurales del paciente con coartación de la aorta. Y esto puede planear el tratamiento intervencionista o tratamiento quirúrgico a determinar. En relación a este mismo caso, señale cuál de los siguientes métodos de diagnóstico no invasivo se utiliza para determinar diferencias de presión, o sea, gradiente entre dos cámaras cardiovasculares. En este caso, la coartación de la aorta, la porción proximal y la porción distal están separadas por una zona estenótica. Esto, sin duda alguna, va a tener un gradiente de diferencia de presión. El ecocardiograma Doppler es una técnica específica para esto. Gamagrama cardíaco pues, prácticamente nos va a dar el estado de perfusión de las paredes principalmente, gasto cardíaco también. Tomografía computarizada nos puede dar a nosotros, ¿verdad?, también análisis estructurales, más situación funcional con bastante restricción, y resonancia magnética igual. Entonces la respuesta es ecocardiograma Doppler, ya que de una manera no invasiva, a través de ultrasonido, como en este caso, podemos analizar la diferencia de presión que hay entre la porción proximal y distal de la coartación de la aorta, a través de algo que se llama fórmula de Bernoulli, que es una variante, que es una constante universal, en el cual la diferencia de presión entre dos cavidades es directamente proporcional, en este caso, a la velocidad al cuadrado por 4. ¿Qué significa? Este paciente en particular tiene 4 metros de velocidad en el flujo a través de la coartación. Esto significa que 4 al cuadrado, 4 por 4 sería 16, por 4, 64, 64 milímetros de mercurio es lo que tienen de diferencia de presión la porción proximal y la porción distal. Esto nos ayuda a comprender la naturaleza del fenómeno fisiopatológico, su repercusión hemodinámica y por ende estratificar el tratamiento en este grupo de pacientes. ¿Cuál sería el tratamiento de elección en este paciente? Tratamiento quirúrgico, beta bloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora, modificaciones al estilo de vida. Entonces, realmente aquí esta pregunta es con dolo, ya que en un examen contestaríamos prácticamente cualquiera de ellas, ya que el tratamiento, cualquiera de los 4, puede involucrarse en diferentes estadios del paciente. Sin embargo, la respuesta tendría que ser, ¿cuál sería el tratamiento ideal o más efectivo en este grupo de pacientes? Sin duda alguna, el tratamiento quirúrgico, ya sea tratamiento quirúrgico directo o tratamiento intervencionista, como es en este caso, lo que ya habíamos visto, el caso de intervencionismo o el caso, en este caso, de tratamiento quirúrgico en general. ¿Cuáles serían 5 puntos importantes de conocimiento en la hipertensión arterial esencial primaria? 1. La hipertensión arterial es la enfermedad crónico-degenerativa más frecuente en el mundo, y en México tiene una prevalencia de 30% por arriba de 18 años de edad.
Arriba de 18 años de edad, al menos 1 de cada 3 personas tienen hipertensión arterial. En los pacientes hipertensos es más frecuente la diabetes mellitus tipo 2 y la dislipidemia. O sea, estos son situaciones de enfermedades sinergistas. O sea, hoy por hoy, a través del estudio del ENSA 2000, se establece que un paciente diabético tiene el doble de riesgo de tener hipertensión arterial y un paciente hipertenso tiene el doble de riesgo de tener diabetes mellitus y dislipidemia. La hipertensión arterial habitualmente es una enfermedad asintomática. Es algo muy importante de recordar. Ahora, el daño a órgano blanco predomina a nivel vascular, ya sea a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, a nivel retiniano y vascular periférico. Y que los IECAS y los ARA2 son los fármacos con mejor perfil para el tratamiento de la hipertensión arterial. Esto obviamente también enfocando mucho el fenómeno de individualización terapéutica. Si el paciente tiene hipertensión arterial secundaria, hay 5 puntos que debemos de recordar siempre. La hipertensión arterial secundaria se presenta del 4 al 10% en los pacientes hipertensos, según la serie referida, o puede ir incluso de esa manera del 5 al 10%, pero 4 al 10% es bastante amplia y sumariza las grandes series a nivel mundial. La hipertensión arterial secundaria se sospecha en pacientes con progresión rápida, con difícil control o daño a órgano blanco. Es una de las causas en las cuales uno debe sospechar hipertensión arterial secundaria sobre la hipertensión arterial esencial primaria. La causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria es la enfermedad renovascular. Sin duda alguna, esto es a nivel mundial y en México no es la excepción. Número 4. El diagnóstico paraclínico debe tener enfoque individualizado, ya que el arsenal diagnóstico que tenemos es bastante amplio y sería imposible aplicarlo a todos los grupos de los pacientes. Tiene que tener un enfoque clínico individualizado. Y número 5, en algunas ocasiones la hipertensión arterial secundaria puede ser curable dependiendo de la etiología y la evolución del problema y el tiempo en el cual esto se detecta. Como vemos, la hipertensión arterial hoy por hoy es una enfermedad bastante frecuente, un alto índice de incidencia y prevalencia, en el cual constituye un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y enfermedades sistémicas, y hoy por hoy siempre tendríamos que tener esta enfermedad como un estudio constante para poderlo tener en nuestra práctica diaria. Se recomiendan, obviamente, el diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial en el primer nivel de atención, lo que son las guías de referencia rápida y evidencia y recomendación de buenas prácticas clínicas, ¿verdad?, a través del sistema de salud en México. Pero, sin embargo, no olvidamos que los libros, ¿verdad?, de referencia obligadas a nivel de pregrado en medicina siguen siendo, ¿verdad?, el libro Goldman Cecil, libro de medicina interna, y el libro de Harrison, también de la misma disciplina. Muchas gracias por su atención.